El reino dividido. Las palabras del Mashiach respecto al reino dividido están en Marcos 3:23 al 25, por ejemplo, y dice: y llamándolos juntos así, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Entonces, puesto que el reino de Satanás, Yahshua HaMashiach lo reprenda, no va a permanecer, no va a perdurar, pues es porque está dividido. Por eso hemos llamado a este video el reino dividido. La Ejad en Mashiach, la unidad en Mashiach, los que mueren en el Mashiach, mueren en esperanza. Según la palabra, lo que hacen es dormir. Eso hay un montón de textos que a lo largo de la escritura nos dicen que duermen, no mueren, sino duermen, esperando la redención completa. Pero, ¿qué ocurre con los muertos sin Mashiach? Pues que vuelven al polvo. Sus espíritus no vuelven a quien los dio porque no encuentran el camino de regreso, que es el Mashiach, y no se arrepienten. Entonces, vuelven al polvo. ¿Y dónde quedan sus espíritus? De esta gente que vuelve al polvo y no encuentra el camino, porque no se arrepiente, no encuentra el Mashiach. ¿Dónde quedan sus espíritus? Pues hay un pasaje que se conoce como el pasaje de la bruja de Endor en Primera de Samuel 28, 5 al 25. Cuenta que Samuel es despertado y se muestra en un cuerpo no físico, aún no redimido, por supuesto. Entonces dice el texto que Samuel sube de la tierra. Dice: he aquí que veo un ser divino que sube de la tierra. En la narración cuenta que la bruja de Endor dice: he aquí que veo un ser divino que sube de la tierra, por cierto. Entonces tenemos aquí un fantasma. En el mar de Galilea, Yahshua por encima del mar, ese pasaje es famoso, que lo confunden con un fantasma. Se vuelve a hablar de fantasma. En el caso de lo de la bruja de Endor en Primera de Samuel, no se nombra fantasma, pero ya aquí sí, en el mar de Galilea. Por lo tanto, no solamente el fantasma es de literatura pagana, sino que, o de literatura actual, sino que también se conocía en el hebraísmo. Entonces, el concepto de fantasma no data del siglo XIX con su espiritismo y sus mediums, data de hace 2000 y 3000 años y en la palabra de poder se recoge. Bien, si el hombre malo sin Mashiach, vuelve al polvo, ¿qué pasa con el polvo? Dejen esa pregunta ahí aparcada, no contesten todavía. Volver al polvo no es una maldición de Mashiach tras el pecado de Adán, es más bien un análisis que hace. El hombre, moviéndose en una baja conciencia, enfocado exclusivamente en sus apetitos y desprovisto de sentido común y amor, culpando a todos salvo a sí mismo, no asumiendo sus culpas y desquiciando con esa soberbia toda la creación, era carne de cañón, esto es, polvo. Para que Adán fuera formado en su creación, en la creación del hombre, no bastó con el polvo. El polvo no es moldeable, es bajo y nocivo. Tuvo nuestro Adón Yahshua HaMashiach que aplicar de su agua. Fue lo mismo que hizo con los ojos de Bartimeo. Dice, dándole la vista, dice en Génesis 2:7, en la creación del hombre, dice: entonces el Adón Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si le dijo a Adán
que polvo era cuando ya transgrede y le dice nuestro Adón que polvo eres y al polvo volverás. Si le dice que polvo era, le decía la verdad, pero en Adán también había del agua, de Elohim. Si no, el polvo no se forma. El polvo para formarse necesita agua. Si no, no puede formarse. En el movimiento que asumió Adán su culpa, en el momento que asumió Adán su culpa, dejó la conciencia rastrera del polvo. En el momento que asume su culpa, deja la conciencia rastrera del polvo. La cualidad del polvo es que parece querer elevarse durante algún momento o algún movimiento, pero su propia inconsistencia no se lo permite. Hay un texto de Pablo, de Shaul, que habla sobre el peso de gloria, el peso de Cabot. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, peso de Cabot. Con la cizaña ocurre igual. Es la inconsistencia versus consistencia. El polvo es inconsistente. Como digo, en algún momento o en algún movimiento quiere elevarse, pero es inconsistente, no se lo permite. Su propia inconsistencia. Ahora volvemos a la pregunta. ¿Qué pasa con el polvo? Y acontece Eclesiastés 10:11. Esto se tendría que buscar, yo creo, en las versiones católicas, porque en las versiones al uso este texto aparece de una manera mucho más enigmática, Eclesiastés 10:11. Y lo que dice en la mayoría de versiones es, si la serpiente no fuera encantada, en vano encanta, si la serpiente muerde antes de ser encantada, en vano es el encantador, dice ese texto. Pero en Eclesiastés 10:11, en la Biblia que nosotros manejamos, vamos a ver el texto rico de lo que es. Ahora, dice así, dice Eclesiastés 10:11, en la versión que nosotros manejamos, católica, Herder, dice, el hombre, una vez muerto, tendrá por herencia reptiles, bichos y gusanos. Y en este texto hay un enigma claro, que es que el hombre cuando se muere es lógico que produzca bichos y gusanos, pero reptiles no. Cuando el cuerpo se pudre, ¿vale? Del mismo cuerpo surgen bichos, gusanos, pero reptiles no. Entonces, ¿por qué dice que la herencia del hombre al morir sería reptiles? Ahora lo vamos a ver y verán cómo encaja ese texto con lo que vamos a presentar. Entonces, el polvo es comido por la serpiente, el reptil. La serpiente antigua, Satanás. Por eso la herencia del hombre, fuera del Mashiach, por supuesto, son los reptiles, como dice el texto, por herencia reptiles. Y ese reptil, o esos reptiles, a ese polvo lo reutiliza a su conveniencia. El fantasma es polvo, un ser resuelto en negativo por sí mismo sin Mashiach. Decimos que el muerto sin Mashiach se convierte en polvo y ese polvo se lo come la serpiente, como estaba profetizado también en el protoevangelio, en Bereshit, de que la serpiente comería polvo. Entonces, los muertos sin Mashiach, el fantasma es polvo, un ser resuelto en negativo por sí mismo sin Mashiach.
El fantasma no es ya el ser querido, sino su negativo. El muerto sin Mashiach es polvo, es alimento de los reptilianos. Hasatán, extraterrestres, vigilantes, como quieran llamarle. Yahshua HaMashiach los reprenda. El muerto se queda buscando lo suyo y acude donde le invocan los suyos. Ya no puede hacer más que mal en el estrato del polvo. Y la labor de los satanes, de estos nefilín y estos vigilantes, es que todo ese mal se lo haga el que se ha resuelto en el negativo, el que ha descendido al polvo, para que se lo coman estas entidades, ya no puede hacer más que mal en el estrato del polvo. Y la labor de los satanes es que todo ese mal se lo haga al familiar que más se apegue al Mashiach o tenga una conciencia de justicia y verdad más alta. Esto no es ninguna tontería, lo que estamos diciendo. De nuevo estamos profetizando y luchando a brazo partido. Esas son las fuerzas ancestrales del universo, fuerzas elementales las llaman. No se crean que esto se sale de la Biblia, de la Torá, no. La casa leprosa en la Torá era ya un adelanto de esta revelación. ¿Era la casa lo malo? No, lo malo eran las fuerzas que actuaban en la casa buscando lo suyo e infringiendo dolor a lo más elevado de los suyos, bajo la comandancia o el dictado ya de las fuerzas opresoras del diablo. Cuando en Israel había reyes malos polvo, costaba mucho que se levantara un rey justo. ¿Por qué? Porque las fuerzas negativas ancestrales, resueltas en el polvo, en su negativo, en la guía del demonio ya, pasando a dominio, pasando a ser comido por la serpiente, en la guía del demonio, molestaban e impedían para que no volviera a reinar un monarca contra los intereses demoníacos de esclavitud masiva. Por eso era tan difícil que se levantara un rey justo después de los reyes injustos, incluso en Israel. ¿Qué les ocurre, por ejemplo, a los Rothschild, a los Rockefeller o al resto de las 13 familias del poder Illuminati? ¿Creen que alguno de ellos no tendrán la intención de hacer el bien? Claro que sí, pero la presión demoníaca ambiental en sus casas y pertenencias debe ser monumental. A familia y ancestros más numerosamente perversos, más difícil combatir a las fuerzas del mal a las que se resolvieron. Ahora, la diferencia entre demonios y reptiles vigilantes respecto a los muertos sin Mashiach es que reptiles y Sheidim, demonios, Yahshua HaMashiach los reprenda, hacen mal consciente e incluso estratégicamente, pero las fuerzas ancestrales lo hacen ya sin saber, sin conciencia. Los vigilantes y sus hijos demonios no quisieron tomar conciencia, pero las fuerzas ancestrales, antes de volver al polvo, perdieron esa conciencia dejando fuera de sí al Mashiach. De manera que los muertos polvo no son conscientes del mal que hacen, ni mucho menos que lo hacen a lo suyo. La ventaja que tienen los vigilantes, ángeles caídos y demonios, Yahshua HaMashiach los reprenda, sobre nosotros es la que sigue, 2 puntos. Que ellos se resolvieron a la conciencia y al mal. Pero a nosotros sus males pueden parecernos bienes porque aún no nos hemos resuelto en la conciencia del Mashiach. Esa es la clave. Una de las impresiones más hondas que un servidor tuvo en la vida, ese es el ruido del pájaro. Dicen que los pájaros ven las batallas que se libran en el cielo y las perciben. Y aquí justo encima de nosotros estamos oyendo cómo los pájaros están clamando. Dice que una de las impresiones más hondas que un servidor tuvo en la vida fue viendo una película sobre el Mashiach, que la vi de niño y me dejó impresionado, sin aliento. Ver cómo la multitud
elegía a Barrabás a gritos y no al Mashiach. Entendemos ahora lo que dice el Mashiach en el madero, que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, y los más perversos le responderían en arrogancia, antes y después de 2000 años, que sí sabían y saben lo que hacen. Creen que lo matan porque lo odian, pero no saben ni sabían por qué le odian y por qué le odian. De modo que no saben lo que hacen, efectivamente. Le odian porque la maldad de los demonios y la influencia de los vigilantes la tienen dentro. Y esa presión buscada que atenta contra la paz, y a esa presión buscada que atenta contra la paz, albergando a esa influencia de los vigilantes y los demonios, Yahshua HaMashiach los reprenda, añádenle el susurro constante y la nefanda compañía de sus ancestros, que los demonios canalizan para dejarles sin conciencia del Mashiach a los vivos. Y pueden canalizar porque se han comido a lo que ha descendido al polvo, porque es polvo, ha sido bajo, sin Mashiach, no tiene una conciencia, tuvo una conciencia baja y se resolvió en esa bajeza. Entonces, los demonios pueden canalizarlo para dejarle sin conciencia del Mashiach a aquellos que les sufren. Pues, como ven, no es cualquier cosa esto, ¿no? Es una lucha grandísima. Así pues, lo que hemos sido durante tanto tiempo, los seres humanos, apenas hemos sido nosotros. No hemos sido nosotros mismos porque no tuvimos conciencia de todo esto. Hoy la tenemos. Mashiach la ha hecho posible. Mashiach está haciendo en usted, está naciendo en usted y está naciendo en mí, en este momento. Ya estamos llegando. No ha sido fácil, pero su hermosura dejará en anecdótica toda lucha por hallarle. Bendito Él por siempre, loado sea de generación despierta en generación despierta. Por aquellos que son capaces de elevarse del polvo, son capaces de hallar su conciencia en Mashiach, son capaces de que ese polvo se pueda moldear. Y por supuesto, quien moldea es nuestro Mashiach, que sopla sobre nosotros y que nos da el aliento, por supuesto. Entonces, pues, como decimos, su hermosura dejará en anecdótica toda lucha por hallarle. Bendito Él por siempre. Y loado sea de generación despierta en generación despierta, Rey de mi vida, Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí esta ponencia breve que teníamos que presentarle, pero que pues en verdad es contundente para presentar la verdad de las fuerzas que están actuando, que han ido actuando en nosotros a lo largo de la historia. Aquellos que no se han sabido elevar su conciencia, encontrando al Mashiach, inspirándose en el Mashiach, se han resuelto al polvo y como polvo son canalizados para molestar a lo suyo, ya sin conciencia, porque han rechazado la conciencia. Así que no es cualquier cosa a lo que nos venimos enfrentando y lo que hemos estado enfrentando durante toda la historia de la humanidad. Pero como digo, ahora sabemos, podemos tomar conciencia de todo esto y conociendo al enemigo, por supuesto, es más fácil vencerle. Y esto
esta destreza nos la otorga nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí ya no vamos a añadir más. Y saludos a todos. Un abrazo.